Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago. Seguimos con el estudio de esta epístola. Ya hace bastante que no seguía con el tema. Y el Señor puso para compartirlo en esta noche. Santiago capítulo 1. Versículo 12 dice: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte, Amados míos, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En la porción que tenemos anteriormente, lo vimos en la otra reunión, vimos que este Santiago es el hermano menor del Señor Jesús y está escribiendo a los hermanos que no la estaban pasando bien. En ese primer estudio vimos que él le decía a los hermanos: deben tener sumo gozo, deben estar rebosando de gozo cuando se encuentren en muchas pruebas. Y ahora les va a decir: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y era un momento también de tensión, y Santiago parece alguien optimista. Esos que todos lo ven bien, vieron que dicen: uy, se murió tu suegra, qué bueno. Son malos, ¿eh? ¿Por qué se rieron? Lo estaba probando. Pero pasa, vamos a hablar de eso, de la maldad que hay en nosotros también. Santiago estaba en la misma condición que estos hermanos a los que le escribe. También estaba siendo perseguido, y lo que Santiago quería es que sus hermanos vean y vivan una fe verdadera, una fe viva, una fe que se muestra en hechos y no queda en palabras. Esa es la fe que Dios quiere que nosotros tengamos, una fe viva. Todo lo que nos ocurre, verlo a través de los ojos de la fe. Y llegaba a esta conclusión que las pruebas son para nuestro beneficio. Gracias. Son las herramientas que Dios usa para que nosotros podamos crecer, para que probar esa fe que decimos tener, si es verdadera, si es genuina. Así que Dios utiliza esos momentos difíciles, permite que lleguen a nuestra vida esos momentos difíciles para poder tener una fe fortalecida. Ahora, en este pasaje que leímos, Santiago va a continuar el tema de las pruebas, pero va a seguir con el tema de las tentaciones, ¿sí? Todos estamos continuamente topándonos con tentaciones. ¿Sí? Cuando queremos hacer dieta, ¿qué pasa? Las tentaciones. Cuando queremos ponernos las pilas con el estudio de la palabra, con leerla todos los días, ¿qué pasa? Las tentaciones. Siempre hay tentaciones. Y es ahí cuando empezamos a sufrir de esqueísmo. ¿Escucharon alguna vez hablar de eso? Esqueísmo. Es una palabra nueva para mí. Esqueísmo es un síndrome, ¿sí? Es la tendencia humana de poner siempre excusas. Es que, siempre. Y somos muy buenos para poner excusas. Tenemos un grupo de fútbol en WhatsApp y siempre alguno está sufriendo de esqueísmo. Santiago en este pasaje quiere curarnos de esqueísmo, de que no tengamos, frente a la tentación, no tengamos excusas, porque somos muy buenos para poder poner excusas con las cosas malas que hacemos. Le echamos la culpa a otro.
Nunca queremos asumir nuestros errores, queremos cuidar nuestro ego. Pero la responsabilidad es del otro, no mía. Decía. Comenzamos en este versículo 12 y empieza con una bienaventuranza. Bienaventurado, dice, y es un término que no es común en nuestro lenguaje. Para esa época era muy común y significa una persona que es inmensamente feliz, muy feliz, ¿sí? Esa persona que es la palabra Macarios, y en el Nuevo Testamento aparece 50 veces. ¿Quién dice la Biblia que es este Macarios, este bienaventurado? En resumidas cuentas, es aquel que encuentra su felicidad y su plenitud en Dios. Este es el bienaventurado que muestra la Biblia, donde Dios es su todo, está completo. No importa su situación económica, no importa su situación física o su situación emocional, esa persona está contento porque está en paz con Dios. Está en esa buena relación con Dios, se comunica con Dios. Y esa es la persona bienaventurada según la Biblia, vive con Dios. Este versículo dice bienaventurado el varón, pero no deja afuera a las mujeres, ¿sí? Son esos versículos donde le habla específicamente a alguien, pero incluye hombres y mujeres. Bienaventurado el hombre, bienaventurada la mujer que soporta la tentación. ¿Saben qué? Esta palabra prueba y tentación es la misma. Solamente que a veces aparece como verbo y a veces aparece como adverbio. Entonces es usada como prueba y a veces es usada como tentación. Según el beneficio, según el resultado, que va a producir, es que se usa como prueba o se usa como tentación. Pero la palabra es la misma. Por eso Santiago hace este juego de palabras para introducir este nuevo tema que es de la tentación. Pero surge de la prueba. Porque es verdad, Dios permite, como dijimos, esos momentos difíciles. Dios permite que suframos, pero lo hace con un propósito bueno. Y entonces es prueba. Pero llegado el caso, esa prueba muchas veces, si nos aleja de Dios, se convierte en tentación. Y esto es lo que estaban sufriendo estos hermanos. Querían dejar de ser cristianos. Con esto luchaban. Y hoy en día también se escucha mucho de creyentes que dicen, no, esto no es para mí. Ya lo intenté, probé todo y no es para mí. No, ponemos excusas. Esto es para nosotros. No tenemos que abandonar, no tenemos que ceder a la tentación de dejar a Dios y hacer de nuestra vida lo que queremos. La tentación es algo malo y tenemos que evadirlo. Lo que quiere Santiago es dejar en claro que la tentación no viene de Dios. La prueba sí viene de Dios, la tentación no viene de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación y resiste y soporta la tentación. Está hablando de alguien que soporta, que resiste. Dios quiere que nosotros pasemos por la prueba y que salgamos aprobados, que resistamos. Que en ese momento difícil nosotros nos acerquemos más a Él. Quiere que tomemos fuerzas en Él. Porque cuando andamos bien no tomamos fuerzas en Él. Cuando andamos bien hacemos como a nosotros nos parece. Pero cuando viene dificultad empezamos a entender cómo es la vida del creyente. Cómo es esa fe viva, dependiendo de Dios en todo. El creyente que soporta la prueba es bienaventurado. Y Dios, como les dije, está interesado en que salgamos triunfantes. Pedro lo dice con estas palabras, en 1 Pedro 2:20 dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sufriendo, soportamos, esto es aprobado delante de Dios. ¿Cuál es la promesa para esta persona bienaventurada? Dice que va a recibir la corona de vida que Dios prometió a los que le aman.
Una vez terminado este periodo de prueba que Dios diseña para nosotros, Dios promete darnos una corona de vida. Trench, un teólogo y estudioso de la palabra, dice sobre esta corona de la vida que no es un emblema de realeza, sino que es un emblema de sublime gozo y sublime alegría que alguien puede disfrutar. Esta corona de vida también la encontramos en Apocalipsis 2:10, donde en las cartas que el Señor hace a las iglesias, a la iglesia de Esmirna, le dice: sé fiel hasta la muerte, porque iban a pasar problemas, iban a tener persecución, iban a ser algunos arrojados en la cárcel. Y el Señor le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El versículo 13 ya entra de lleno al tema del que quiere hablar Santiago, y es la tentación. Y resulta que el que aprobó, soportó como el Señor quiere, es bienaventurado. Pero muchas veces pasa que el que falla le echa la culpa a otro, le echa la culpa a las circunstancias, empieza a quejarse de su situación y empieza a poner excusas. No está dispuesto a decir que le faltó fe. Y ahí es cuando empiezan las excusas. Es que me pasó esto. Pero eso siempre pasó. Desde el comienzo de la creación, donde Dios nos revela cómo Él creó todas las cosas, y con esas primeras dos criaturas que se llamaban Adán y Eva, también hicieron lo mismo. Cuando cayeron en la tentación de Satanás, Dios confronta al hombre con su pecado y el hombre, ¿qué dice? No, la culpa la tenés vos y la mujer. Le dice: la mujer que me diste. Y va con la mujer para confrontar su pecado, y la mujer le echa la culpa a Dios y a la serpiente. No, la serpiente que tú creaste. Qué buena excusa. Pero siempre hacemos lo mismo. Santiago está dejando en claro que nuestras excusas no sirven, y que de Dios no procede este mal que muchas veces queremos echarle la culpa a Él. De Él no es origen del mal, y Él no es causa del mal. Santiago lo presenta de esta forma: es imposible que Dios sea tentado por causa de su perfección, y Dios no puede tener contacto con el mal, y el mal es impotente para poder tentar a Dios. Muchos ponen la excusa de no creer en Dios con esto, con la maldad. Si Dios existe, si este Dios que vos decís que es un Dios de amor, este Dios del cristianismo existe, ¿por qué Él permite que haya sufrimiento? ¿Por qué me pasan cosas malas a mí que soy bueno? Somos todos buenos. La Biblia es clara cuando dice que todo lo que Dios creó, en el Génesis, que dice que Dios creó todas las cosas, y dice a lo último, dice: Él vio que todo era bueno en gran manera. No había maldad, no había nada malo. Adán y Eva fueron creados así, buenos, pero con la capacidad de corromperse. Ellos tenían la libertad de elegir: obedecían a Dios o desobedecían. Por eso ellos fueron creados buenos, pero con la capacidad de corromperse. Y así fue como pasó. Ellos desobedecieron a Dios y el pecado entró en la naturaleza humana. Ellos se contaminaron de este gran mal que es el pecado, y desde ahí nacemos todos en pecado. Nacemos todos con esta maldad dentro de nuestra. No necesitamos que alguien venga de afuera a enseñarnos, porque la maldad está ahí adentro. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, todos. Y esa palabra todos significa todos. No hay que cambiarle ninguna letra, ninguna vocal para incluir a alguien más. Están todos incluidos. Todos pecaron. Y dice el versículo 15 que con el pecado, ¿sí?, habla con la figura de un parto, ¿sí?, la concepción, el embarazo, da a luz
inevitablemente la muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El versículo 14, Santiago quiere ser más claro todavía, y dice, cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Miren las palabras que él elige, todas personales. Cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Concupiscencia es una palabra que no usamos mucho. ¿La conocen, chicos, ustedes? Más o menos, sí, la escucharon desde acá. Concupiscencia es una palabra que significa, es el deseo desenfrenado por lo malo. Eso significa concupiscencia. Cuando te pregunten la próxima, concupiscencia es el deseo desenfrenado por lo malo. Y eso, dice Santiago, que lo tenemos cada uno. Ese deseo por lo malo es algo interno nuestro. Es atraído y seducido. Santiago usa la figura de la pesca. ¿Sí? ¿Vieron cuando vamos a pescar? Hace poco fuimos, no sacamos nada, porque no éramos buenos seduciendo y atrayendo al pez. Pero saca esta figura, cada uno de nosotros es seducido y atraído. Más claro, imposible, Santiago. Cada uno tiene la culpa. No podemos poner excusa delante de Dios porque cada uno de su propia naturaleza peca, comete pecado. No podemos echarle la culpa a las circunstancias en las que vivimos, a nada. No existen las excusas para nosotros, por más que siempre queremos objetar. Cada uno es tentado por su propio deseo maligno. La Biblia es muy clara cómo es el hombre y mujer. Jeremías 17:9 dice que el corazón nuestro es engañoso y perverso. Engañoso y perverso. En palabras del Señor Jesús, Él dijo, porque del corazón de cada uno de nosotros salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. ¿Y de dónde salen? Desde dentro nuestro. Por eso nadie puede decir esto como dije antes. ¿Por qué me pasan cosas malas a mí que soy bueno? La Biblia enseña que no somos buenos. Sproul, cita un teólogo, también cuando alguien le preguntaba le hacía esta pregunta, ¿por qué pasan cosas malas a la gente buena? Él contestaba, eso pasó una sola vez y fue tu culpa y la mía. Eso de que a alguien bueno le pasó algo malo, él decía, eso ocurrió una sola vez en la historia y fue tu culpa y la mía. Y claro, el único bueno que pisó esta tierra era ese Jesús de Nazaret que cuenta la Biblia. El mismo Hijo de Dios. Y él mismo dijo, hay uno bueno, es Dios. Y eso nos dejó afuera a todos. No somos buenos. Y él siendo bueno, Isaías profetizó lo que le pasó. Y Isaías 53 dice, fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Una sola vez pasó que a alguien bueno le pasaron cosas malas, y fue por vos y por mí. Fue el plan redentor de Dios para salvarnos, para volver a tener nuevamente esa comunión que Adán y Eva perdieron al desobedecer. Ese es el plan redentor, eso es lo que se predica en esta noche,
Eso es lo que se predica en tantos lugares del mundo. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros, para que por la fe y arrepentidos de nuestros pecados podamos acercarnos a un Dios santo y poderle pedirle perdón de los pecados. Él, que sí es bueno, dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Volviendo a Santiago, recordemos que él está animando a los hermanos. Ellos debían entender que Dios permite los sufrimientos, que no debían ser tentados a dejar a Dios. Ellos tenían que ser animados los sufrimientos tenían que ser animarlos a acercarse a Dios, a fortalecerse en Dios, y que Dios no tiene nada que ver con el mal. Algunos creyentes, algunos de nosotros, muchas veces cuando somos tentados, cuando somos probados, empezamos quizás a quejarnos, empezamos quizás a cuestionarnos. Si Dios es poderoso, si Dios es amor, ¿por qué me pasan estas cosas? Y Santiago quiere que nosotros alejemos estos pensamientos de nosotros y que nos concentremos en la persona de Dios, en lo que Él es y en lo que Él hace en nosotros. Por eso va a terminar, por eso en el versículo 16 le dice: hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, no se dejen engañar. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En este solo pasaje, Santiago dice mucho de Dios. Primero, habla de sus atributos. Dice que Dios, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. De acá solamente producimos maldad. Por eso lo bueno tuvo que venir de afuera, de Dios. Dios fue bueno al hacer esta creación, sí. Dios fue bueno al enviar a su Hijo, sí. Dios nos envía su Espíritu. Todo lo que Dios da, sea material, sea espiritual, es bueno. Porque como dijimos antes, Él es fuente de todo lo bueno, porque Él es bueno. Es un atributo de Dios, la bondad de Dios. Después lo que dice Santiago es que Dios es el Padre de las luces. El Padre, dice el Padre literalmente el Padre de las lumbreras. Está hablando de la creación y dice que es el Padre. Es el quien gobierna. No es como algunos piensan que Dios fue como un relojero que hizo un reloj, lo dejó activado y se fue. No. Dios está presente en la creación y se comprometió tanto que envió a su Hijo para que esa humanidad perdida pueda nuevamente acercarse a Él a través de la fe y el arrepentimiento. Lo tercero que dice Santiago es que Dios no cambia. Otro atributo de Dios es que no cambia. Se llama la inmutabilidad de Dios. Y esto tiene que traer tranquilidad. Porque si Dios es bueno, no va a dejar de ser bueno. No es como nosotros que somos buenos con alguien, pero si esa persona nos devuelve mal, le devolvemos mal, ya está. No, Dios no es así. Dios no cambia. Él siempre es bueno. Pero no es el bueno como ese, porque tenemos que aclarar todo. No es ese viejito bueno que todos dicen, no, Él me va a perdonar. No. Dios también es santo. Dios también es justo. Y no va a tener a ninguno por inocente. Cada uno, como decía Nico acá, va a estar delante de Dios y va a tener que rendir cuentas delante de Dios. Por eso hay una cruz que lo cambia todo. Cristo tuvo que morir en esa cruz para que el Padre pueda perdonarnos. Dice 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo, el bueno, el que no tenía maldad, por los injustos para llevarnos a Dios.
Dios tuvo que acercarse a nosotros. Y por último dice en el versículo 18 lo que Dios hace en las personas, en los malos. Dice Él, de su voluntad. No fue que vio algo bueno en nosotros. No es que vio y dijo, bueno, se merecen salvarlos. No. Éramos repudiables para Dios por nuestro pecado. Pero Dios nos amaba. De su voluntad, por pura gracia. Muchas personas se quieren ganar el favor de Dios y no sirve. No podemos hacer nada bueno que podamos presentarle a Dios como, mirá, me tenés que salvar. No, todos merecemos esa condenación que habla la Biblia. ¿Qué hizo? Nos hizo nacer. El pecado trajo muerte, pero el don de Dios trajo vida. Él nos hizo nacer de nuevo. Cuando escuchamos del Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en Cristo por la fe, Él hizo una obra nueva en nosotros, un nuevo nacimiento. Nacimos nuevamente espiritualmente y ahora somos hijos de Dios. ¿Cómo hizo esto? Dice a través de la palabra de verdad. Así como nosotros podemos seguir contándole a otros, y es nuestro deseo de que otros conozcan de esta bondad de Dios, de este amor de Dios, es por la predicación de esta palabra. No hay pensamiento humano, simplemente la palabra de Dios. Lo que Dios dejó en este libro, que es su palabra, para nosotros. Para volvernos nuevamente a Dios y para recuperar eso que Adán y Eva perdieron. Por último, ¿para qué nos salvó? Y dice Santiago, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta palabra primicias es una palabra que significa primeros y mejores frutos. Primeros y mejores frutos. ¿Saben por qué somos mejores que Adán y Eva? Porque nosotros ahora podemos amar a Dios. Pero porque Él nos amó primero. No porque seamos buenos, sino porque Él está obrando con su Espíritu en nosotros para transformarnos a su Hijo, pero ya nos hizo sus hijos. Ya somos salvos. Nosotros hoy podemos disfrutar de eso que Adán y Eva perdieron en el huerto, de esa comunicación con Dios, de vivir con Dios y ser bienaventurados. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, que soporta la prueba. La prueba se soporta, pero la tentación se evita. Vamos a dos pasajes, 1 Tesalonicenses capítulo 4, que a nosotros que ya somos hijos de Dios, que nos hizo nacer, Pablo en la carta a los tesalonicenses nos dice cómo debemos vivir y qué pasa con las tentaciones. Dice, versículo 1, por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios, a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, el consejo de Dios, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pablo nos dice cómo debemos
luchar con la tentación. No tenemos que desechar lo que Dios nos dice, tenemos que desechar la tentación. Y en este pasaje también hablaba de las concupiscencias que nosotros tenemos. Tentaciones siempre. Y Romanos 6:12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Nosotros que conocimos del amor de Dios, Dios nos pide que seamos como Él, santos, que busquemos esa santidad, pero ninguno va a tener excusas delante de Dios. Un día todos vamos a estar delante de Él. Todos somos tentados, todos somos probados, pero las excusas no van a servir delante de Dios. Dice la Biblia que todo va a ser descubierto, todo va a ser desnudado, no va a haber nada oculto delante de Dios. Y Él va a sacar incluso las intenciones por las cuales nosotros hicimos esto y aquello. No va a quedar esqueísmo delante de Dios. Hay un coro que cantamos: un día Él regresará, porque este Salvador que murió en la cruz también resucitó. Dios le levantó de los muertos. Por eso nuestra fe es viva, porque tiene una esperanza viva. Y este Salvador pronto va a volver. Y meditaba en esta frase que muchas veces me hace callar y se me pone la piel de gallina, como se dice. Un día voy a estar delante de Él, sin mancha, justificado por la fe. Y pensar eso me estremece, pero también me hace ver cómo tengo que conducirme. No podemos jugar con el pecado. Tenemos que evitar la tentación. Cada uno de nosotros sabe con qué es tentado, dónde está nuestra debilidad. Y no pongamos excusa. Y aquellos que aún no tienen a Cristo como su Salvador, queremos invitarlo que en esta noche crea. Ese es un don de Dios, el creer. Queremos que entienda que es pecador y que Dios lo está buscando, que Dios lo está llamando, Dios te está llamando, para que en esta noche puedas creer. Deja las excusas de lado. No te sirven ahora y no te van a servir cuando estés delante de ese Dios. Porque la iglesia va a estar delante de nuestro Salvador. Pero también todas las personas que no han creído también van a estar un día delante de este Salvador. Pero ya no para salvación, sino para condenación. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento para salvación de almas. Que el Señor los bendiga.